Bueno, como les he dicho otras veces, en este estadio se celebra, en esta ciudad de Winnipeg se celebraron los Juegos Panamericanos 2 veces, en 1967 y en 1999. Estamos ahora aquí en lo que fue el estadio de béisbol de esos Juegos Panamericanos, aquí muy cerca del centro de la ciudad. Ahí ven algunos de los edificios del centro, está interrumpido no se ve bien por el tren. Ahí está el Museo de los Derechos del Hombre. Y bueno, aquí les voy a mostrar, esta es la parte del frente del estadio, lo veremos por fuera. En ese campeonato el equipo Cuba obtuvo el primer lugar, Estados Unidos quedó en segundo y Canadá en tercero en esos Juegos Panamericanos en cuanto a en el béisbol. Ahí tiene la bandera ucraniana. Indudablemente aquí en Winnipeg hay una gran comunidad ucraniana y bueno, por culpa de la guerra se le rinde homenaje por la masacre que están haciendo los rusos con la población ucraniana. Por otra parte, decirle que en el equipo cubano hubo dos figuras que estuvieron en esos Juegos Panamericanos de 1999 que jugaron en Grandes Ligas, llegaron a las Grandes Ligas, que fueron Denis Báez, que ese prácticamente no jugó en los Juegos porque enseguida se fue del equipo y se quedó aquí. Después pasó a Estados Unidos y se convirtió en un buen relevista en las Grandes Ligas. Y otro pitcher, José Ariel Contreras, que sí después se fue del país y jugó en buenos equipos de las Grandes Ligas, logró ganar una serie mundial y es uno de los mejores pitchers de Cuba de todos los tiempos. Bueno, ahí los dejo, la imagen detrás de mí del estadio. Miren las pelotas de béisbol que hay ahí grandes, que bueno, simboliza lo que representa ese estadio. Seguimos adelante. El béisbol en los Juegos Panamericanos de Winnipeg en el 99 se celebró entre el 25 de julio y 2 de agosto del año 1999. En esta ciudad de Winnipeg participaron 9 equipos: Brasil, Canadá, Cuba, República Dominicana, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá y los Estados Unidos. La sede principal fue el CanWest Global Park, que es este que le estamos mostrando en este video. Y hubo otros 2 estadios, el Stonewall Quarry Park y el Stonewall Manitoba. Cuba llegó a la competencia, había sido 7 veces, había obtenido las medallas de oro desde el año 1971 y defendió con éxito el título en esta confrontación. Hubo un sistema de 2 grupos, que fue algo curioso porque solo fue para eliminar a un equipo, es decir, porque por el sistema cruzado iban a clasificar los 8 primeros, es decir, de 9 participantes, 8 clasificaban. Ese fue el grupo A, donde coincidentemente estuvieron los 3 equipos que obtuvieron las medallas: Canadá, que ganó ese grupo con 4 victorias sin derrotas, Estados Unidos con 3-1, Cuba con 2-2 y México con 1-3. Brasil, que no ganó ninguno y perdió los 4 juegos, fue eliminado. Cuba derrotó 5-1 a México, fue 10-1 a Brasil, perdió 10-5 contra Estados Unidos y perdió con Canadá 8-1. En el otro grupo todos clasificaron. En primer lugar quedó Nicaragua con 2 ganados y 1 perdido, Dominicana con 2-1, Panamá con 2-1 y Guatemala en un lugar que, sin haber ganado ningún partido, clasificó a la ronda siguiente. De ahí después pasaron a la fase ya de cuartos de final. Ahí Panamá perdió 5-2 con Estados Unidos, México derrotó 5-1 a Nicaragua, Canadá 12-2 a Guatemala y Cuba 3-1 a República Dominicana. Después llegaron las semifinales, Estados Unidos derrotó a México 2-1 y Cuba a Canadá 3-2. Y en la final Cuba derrotó 5-1 a Estados Unidos y Canadá 9-2 a México, por lo que quedó Cuba en primer lugar, Estados Unidos en segundo y Canadá en tercero. Es de destacar que por primera vez los cubanos se enfrentaron a peloteros profesionales. La mayoría de los integrantes del equipo de Estados Unidos ya eran jugadores que pertenecían a las organizaciones de las Grandes Ligas, mientras que por Canadá había algunos que habían jugado en las Grandes Ligas, otros que estaban en activo en AAA, y fue un torneo de mayor nivel. Entre los destacados que hubo allí, Milton Bradley jugó 11 años en las mayores, promedió 271 y dio 125 jonrones.
Adam Thomas Kennedy, que estuvo 13 años en las mayores, fue campeón en la Serie Mundial del año 2002 y fue además el jugador más valioso de la Liga Americana de ese año. Estuvo Matthew Lecroix, que estuvo 7 años en las mayores. Mark Mulder, que ganó 103 y perdió 60 en las mayores, fue 2 veces All-Star. Estuvo también el pitcher Brad Penny, que fue el que abrió el partido contra Cuba, que estuvo 12 años en las mayores, fue 2 veces All-Star, ganó la Serie Mundial del año 2003, terminó con 121 victorias y 101 derrotas. Está David Roberts, que estuvo 10 años en las mayores, además después fue director y fue entrenador y tiene en su haber 3 series mundiales. Está Juan Carlos Romero, que estuvo 13 años en las mayores y ganó la Serie Mundial de 2008. Bobby Seni, que estuvo 8 años en las mayores y fue además campeón olímpico al año siguiente en Sydney. Es decir, por primera vez Cuba se enfrentó a un mayor nivel en el béisbol. No quiere decir, Cuba tenía muy buenos peloteros, muy buen equipo. Algunos, como ya les he dicho, 2 alcanzaron las mayores, pero bueno, cuando vemos los nombres de ese equipo: Denis Baez, Daniel Castro, José Ariel Contreras, Faustino Corral, Yoval Dueñas, Michel Enrique, José Ibar, Oreste Esquindelán, Daniel Lazo Monterrey, Pedro Luis Lazo, Ciro Silvino Licea, Omar Linares, Juan Manrique, Isaac Martínez Dorta, Javier Méndez, Germán Mesa, Juan Padilla, Ariel Pestano, Gabriel Pierre, Mael Rodríguez, Ormari Romero, Norgelio Vera, Robert Quisvidó y Luis Ulacia. Fue la nómina de ese equipo cubano que ganó ese campeonato. A partir de ahí cambiaron las cosas en el béisbol mundial, porque Cuba era capaz de ganar, antes arrasaba. Y ya ahora en primera, porque ha cambiado el sistema completamente, es decir, la mayoría de los buenos peloteros cubanos se van del país y integran nóminas de las grandes ligas, y después en muchos casos el gobierno cubano no los deja jugar. Pero bueno, ese fue el primer enfrentamiento que tuvieron los cubanos en un evento contra jugadores profesionales y ya pertenecientes a las organizaciones de grandes ligas. Seguimos adelante.